había nombrado obispo también. Pues ya sencillamente la iglesia entendió que él era un usurpador. Mayorino no era obispo nombrado por la iglesia, por lo tanto era un usurpador. Entonces, ¿qué decían entonces de Donato de Casanegra? Pues Donato de Casanegra es otro usurpador que mera y sencillamente está tratando de introducir a un obispo que no tiene la anuencia, no tiene el reconocimiento de la iglesia ni del obispado en su totalidad. Y desde luego, esto trajo como consecuencia que se volviera a tomar toda aquella argumentación de los famosos confesores. ¿Por qué razón? Porque cuando se empieza a dilucidar el asunto de Mayorino y de Ceciliano, Donato de Casanegra empieza a utilizar una serie de argumentos que están orientados para convencer a la iglesia en Italia de que quien debe ser obispo es Mayorino y no Ceciliano. Pero desde luego, Donato de Casanegra no contaba con el obispo de los obispos. ¿Quién es el obispo de los obispos? Constantino. ¿Se acuerdan? El que no se había bautizado, el que no iba a un culto ni por equivocación, pero simple y sencillamente, pues él había entendido que su función era ser como emperador, obispo de los obispos. Y desde luego, Constantino, que tocaba base con Italia, que tocaba base con la iglesia, busca el consenso de la iglesia. ¿A quiénes ustedes avalan? Pues la iglesia le contesta, dice, nosotros avalamos a Ceciliano. Ceciliano es el obispo en función de Cartago. Y desde luego viene Constantino y ya necesariamente dice, el obispo del norte de África y de Cartago se llama Ceciliano. Por lo tanto, Mayorino es un usurpador y Donato de Casanegra es un patrocinador de esta usurpación pretendida por Mayorino. Claro, cuando ya el asunto ahora lo tiene que pelear Donato de Casanegra y Mayorino, ya no solo con la iglesia, ahora tiene que pelear ¿con qué? Con el imperio. Desde luego, pues esto fuerza entonces a Donato de Casanegra junto con Mayorino para decir, espérese un momento, señor emperador. Lo que pasa es que usted no conoce todo lo que está pasando dentro de la iglesia. En el tercer siglo hubo muchos obispos y hubo muchos creyentes que abandonaron la fe huyéndole a la persecución. Y entre esos que abandonaron la fe, hay uno de los que declaró a Ceciliano obispo. Por lo tanto, esa declaración de obispo de Ceciliano no es válida, porque entre los tres obispos que dieron el voto, hay uno que es traidor, hay uno que no pasó por el proceso de los confesores, y hay uno que vendió inclusive su primogenitura en la fe, y la vendió para huir de la persecución. Por lo tanto, no se puede permitir que un usurpador, uno que abandonó la fe, uno que traicionó la fe, venga a emitir un voto para reconocer a Ceciliano como obispo, cuando los que endosamos a Mayorino, ninguno ha sido traidor de la iglesia. Y ahí, entonces, obviamente, la cosa se empieza a complicar. Porque si por un lado Donato de Casanegra iba al emperador a hacer su planteamiento, los que estaban a favor de Ceciliano hacían también lo propio.
y decían, no, eso no es verdad. Los 3 obispos que apoyaron el nombramiento de Ceciliano como obispo son creyentes muy serios, son creyentes muy comprometidos, son creyentes que han dado un testimonio de la fe, y desde luego ahí no hay ningún caído. Pero esto trae como consecuencia entonces una tesis dentro de la vida cristiana, y es el hecho de que lo que está alegando Donato de Casanegra juntamente con Maiorino es decir que ya no hay sencillamente, si dentro del ministerio, dentro de la iglesia, alguien se cae, todo lo que haga ministerialmente hablando no tiene ninguna validez. Y por el otro lado, la iglesia tenía que velar para que el testimonio de la fe no descansara meramente en la persona, sino descansara ¿qué? En la doctrina de la fe misma. Y aquí empezó a levantarse un issue que tenía para la iglesia una relevancia extraordinaria, porque por un lado Donato de Casanegra junto con Maiorino decía, si hubo uno de los 3 obispos que estaba caído, nada de lo que él haga tiene validez dentro de la iglesia, porque ese es un caído. Entonces claro, los cecilianos decían, esto no puede ser así, puesto que la experiencia personal de un obispo no puede invalidar la función que él ejerce dentro del evangelio en nombre de la fe. O sea, ¿qué era lo que estaban diciendo prácticamente? Lo que estaban diciendo era, el hombre puede estar caído, el hombre puede ser un traidor, pero lo que hizo y lo que ejerció dentro de la fe tiene validez, no por lo que él haya hecho o haya dejado de ser, sino por lo que en función es, representando la causa del evangelio. No sé si me estoy haciendo entender. Y en ese sentido, desde luego, empieza una nueva polémica en todo el norte de África. Porque entonces, mire lo que sucede. Ya Constantino había tocado base con la iglesia. La iglesia le había dicho, al que queremos es a Ceciliano. Entonces, desde luego, Maiorino y Donato vienen a Constantino y vienen a la iglesia y dicen, no, ustedes no pueden permitir eso, porque ¿cómo es posible que un individuo que es un caído ahora venga a ungir y a declarar obispo a Ceciliano? Y la iglesia le dice, mira, una cosa es lo que él haya hecho como individuo y otra cosa es lo que él como representante de la iglesia hace. Y en función, lo que hizo fue como representante de la iglesia, así es que Ceciliano se queda como obispo. Pero ¿qué sucede? Que la cosa no se queda ahí. Entonces, en todo el norte de África se crea un movimiento teológico, por un lado, a favor de la tesis de Ceciliano, y por el otro lado, a favor de la tesis de Donato. Y mira cómo se desarrolló la cosa. Esta polémica fue tan fuerte en el norte de África que los donatistas se dieron a la tarea de convencer a los que estaban con Ceciliano